Ricardo, ¿ya viste que ya nos empezaron a llegar las primeras preguntas al Padrecito Empresarial? Sí, ya estamos recibiendo algunos temas que les gustaría platicar a algunas personas, que escucharnos a nosotros platicar, y tal vez algunas ideas en general y algunas cosas específicas sobre problemas que están teniendo. Sí, manda tu pregunta a la página de Facebook Padrecito Empresarial y te la vamos a contestar en el programa especial de 1 hora que vamos a tener dentro de algunas semanas. Así es, vamos a decir, la semana pasada dijimos que era en 4 semanas, vamos a decir que es en 3 semanas el episodio especial de 1 hora de preguntas. Pregúntale a Padrecito. Pero confiésate con el Padrecito. ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Pero hoy he estado leyendo unos artículos porque siempre que voy en internet, ese es un tip para las personas que pasan mucho en internet. Hay una aplicación que se llama Pocket y pueden ponerla en su explorador, Ajá. en Chrome o lo que sea, y es un botoncito nada más que está allá arriba en la barra de direcciones, y cada vez que entra a una página que sea algún artículo o algo, nada más le hacen clic a Pocket y eso se guarda solito. Entonces luego ustedes pueden estar haciendo fila en el banco para todo el dinero que están ganando gracias a Padrecito Empresarial. Así es. Y pueden estar y sacan su celular, tablet o lo que sea, y todos esos artículos que vieron en internet se sincronizan a su tablet y pueden estar leyendo esas cosas mientras avanzan. Está muy, muy bueno. Oye, está buenísimo ese tip. Estoy sacando ahorita mi iPhone y lo estoy instalando. Gracias. Se llama Pocket, como bolsa. Exactamente. Bolsillo. Sí. Y para que no estén jugando nada más en los tiempos de espera, que igual es bueno. ¿Has jugado 2048? No, ¿qué es eso? Avanza la ignorancia. Es un juego que he visto aquí, mucha gente lo está jugando en el metro y eso, y ya había escuchado de antes. Creo que tu hija me lo recomendó, pero Mis hijas son lo máximo. es un juego en el que tienes como un tablero de 4x4 cuadritos y vas deslizando números que, si son los mismos números, se suman y se juntan los cuadritos. Creo que no lo estoy explicando bien. Pero bueno, el punto es que va yendo en factores de 2. O sea, 2, 4, 8, 16, así vas, hasta que llegas a 2048. Ya. Pero sí, lo jugué como 2 o 3 veces y luego suena, siempre que lo digo la gente se molesta conmigo, pero no entiendo el sentido del juego. Espero que en la parte también lo pueden mandar en preguntas al Padrecito o lo que sea. Si alguien siente que, o sea, para mí el juego no tiene como reto. O sea, está muy fácil ganar. Sí. Pero siempre que se lo digo a alguien me dice, no, es que está bien difícil. Y suena a que soy un presumido nada más hablando de... Pero para ti está fácil. Es que no siento que sea algo que necesite como poder mental. Ya. Hasta cuando lo jugaba nada más estaba escuchando otra cosa o nada más y ya. Pero bueno, 2048, Pocket. Y hablando de Pocket, estuve leyendo unos artículos y porque ya tenía un montón acumulados y me senté un día nada más a ir leyendo y depurando mi lista. Ajá. Y me encontré uno de un chavo, un joven adulto, que se llama Corbett Barr, que está muy raro su nombre, pero normalmente no me gusta lo que escribe, pero tenía un artículo que se llama Money Isn't the Point. El dinero no es el punto. Okay. Y me gustó mucho y te lo compartí. Y no sé por qué también se lo pasé a Diego, el productor, pero bueno, se los mandé. Sí lo leí. Sí lo leíste, qué bueno. Y el artículo toca de una manera muy interesante esa pregunta que siempre que... Hoy nos vamos a poner filosóficos, por cierto, para los que están escuchando. No vamos a hablar de tips y estrategias, vamos a hablar de cuál es el sentido de la vida empresarial. Y siempre pasa a mí me pasa mucho que a veces como que pauso un momento y digo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué tomar estas acciones? ¿Por qué abrir una empresa propia? ¿Por qué estoy siguiendo este camino, estas acciones que estoy haciendo? Porque siempre es muy fácil que como el medidor del desempeño sea el dinero, porque es algo cuantificable, que todos de cierto modo necesitan, pero
hay un punto en el que dices, o sea, no, porque si lo estuviera haciendo por dinero, podría hacer muchas otras cosas que estarían más directamente relacionadas con solo obtener dinero, pero hay algo más. ¿Te ha Sí, pasado eso? sí. Y de hecho en las clases de iniciadores hablamos de esto. Tú abres tu negocio y tal vez no cuando estás comenzando tu negocio, porque cuando estás comenzando tu negocio, de verdad que lo abres principalmente por dos razones. Quieres manejar tu tiempo y quieres tú quedarte con todo el dinero que tú crees que genera tu negocio. No quieres intermediarios. Entonces, en las primeras años de tu negocio, como que te la pasas viendo cómo ordenar tu empresa, cómo estructurarla, los empleados, el dinero, el tiempo, etcétera. Pero cuando todo se empieza a acomodar, como que sí te empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué más? Ok, ya estoy vendiendo, ya están ahí sus problemillas, pero nada que no podamos arreglar. Pero sí como que te empiezas a preguntar qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y en las clases de iniciadores vemos en los dos primeros módulos nos metemos a esto, ¿no? ¿Cuál es mi porqué? Yo te en algún podcast anterior yo te mencionaba a Simon Sinek y me decías que no habías oído hablar de Simon Sinek. Y Simon Sinek es un estudioso de liderazgo, de cómo los grandes líderes mueven a las personas, ¿no? Y él decía que uno de los motores más importantes es que tengas una causa, un porqué. Y está un poco ligado con lo que decimos ahorita. Sí es cierto que el tener una propia empresa nos da una satisfacción, pero ya eso ya no basta. Y creo, Ricardo, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Ya ves que ahora hay hasta una palabra para designar a las gentes que nacieron en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este, que se le llaman los millenniums. ¿Sí has oído? Millennials. Millennials, ok. Y es natural que hasta cierto punto la mayoría de las necesidades humanas han sido cubiertas en estos tiempos. Es verdad, todavía hay lugares donde la gente tiene hambre, hay lugares donde hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero ya no es ese mundo donde solamente un puñado de gentes tenía acceso a la educación o al vestido, a casas, etcétera. Entonces, como que los antropólogos están viendo que ya las necesidades básicas de muchísima gente están cubiertas. Entonces, como que estas generaciones ahora están pensando, ¿qué más? O sea, ¿qué más existe además del dinero? Sí es bueno tener el dinero y las cosas materiales, pero esto no basta. Nosotros tenemos que tener una razón extra. Claro, y empezar a hablar que el punto de partida de las conversaciones de cómo está funcionando algo sea el dinero es bastante problemático porque siempre entras a comparaciones y pues si esta persona está haciendo más dinero, le está yendo mejor. Y tal vez no, ese no debería ser el punto de partida de nuestras preguntas internas. O sea, no es tanto cuánto dinero estoy haciendo, que bueno, si estás escuchando el podcast, probablemente tienes un medio para escuchar el podcast y vamos a considerar que tienen el dinero suficiente para subsistir. Entonces, ¿cómo te hace sentir el trabajo que estás haciendo? O sea, ¿está ayudando a que crezcas personalmente? ¿Está teniendo el impacto que te gustaría en otras personas? Creo que son temas mucho más interesantes para considerar. Y profundos, o sea, tú te acuerdas que hemos hablado acerca de la idea de que si un negocio no añade vida a tu vida, pues no tiene mucha razón de ser, ¿no? Y Sí. cuando tú sabes quién eres y para qué estás aquí y qué es con lo que tú vas a contribuir, yo creo que el negocio
debe de ayudar a contribuir a que esos sueños se cumplan. Déjame odiosamente que te vuelva a poner el ejemplo de cookies. Yo tuve el negocio tiene más de 20 años. 20 años Hace y unos poco meses. alguien hablando de preguntar parecido, me dijo que no sabía qué era cookies. Entonces, Cookies es... siempre hay alguien que, No, me así encanta, como claro. cada vez que cada día nació alguien que no ha visto los Picapiedra, hay alguien que está escuchando el podcast y no sabe No, qué es pues cookies. cuando veas a esa persona le das las gracias de mi parte para que, porque la verdad es que necesito recordar esto. A veces mis empleados se ofenden si alguien dice, ¿qué es cookies? ¿Cómo que no nos conoce? Le digo, no, hombre, por favor, nos conoce el .0000000 punto medio de la población. Todavía tenemos mucho por hacer. Cookies es una empresa que se dedica a vender apapacho mediante galletas recién horneadas de chocochip, Nutella, nueces y otras delicias. Tenemos galleterías en las plazas comerciales en Mérida, en Campeche y en Cancún, en Playa, en Chetumal y pronto en Villahermosa. Nada mal. Aclarando, la persona es de Singapur, entonces no, pero estaba escuchando el podcast porque hablo español, entonces por eso no sabe. Estamos internacionalizando el podcast. Oh, wow, marvelous. El caso es que Cookies ha estado por más de 20 años en mi vida. Y una vez que empecé a calmar los problemas primarios de la gente ya entrenada, de las producciones, de todo, como que empiezas a ver qué voy a hacer con todo esto, qué es lo que va a pasar con todo esto. Yo soy una persona que no cree en las empresas familiares y eso pues causa mucho revuelo entre la gente que me oye. Me refiero a esas empresas donde tú armas tu empresa y confías, esperas que la empresa la sigan tus hijos. Esto es una idea en la cual yo he estado en contra toda mi vida y me ha causado muchas discusiones con familia y con extraños. Pero porque es una posición muy cómoda, ¿no? Yo hago mi empresa, hago las cosas y luego mis hijos la tienen que seguir. Y a veces los hijos pues no quieren y se arman los problemas, o a veces los hijos sí quieren, pero la quieren seguir a su modo y también hay problemas. Y en algunos casos muy contados, pues los hijos sí quieren y quieren seguir la línea y esto es maravilloso. Pero yo que tengo 2 hijas extraordinarias, pero que no trabajan conmigo y que están haciendo su vida, incluso en otro país, pues empiezas a preguntarte cómo la empresa va a trascender si yo no se la voy a abdicar, ni siquiera delegar, no se la voy a abdicar a mis hijas. Y empiezas a pensar y a analizar y empezar a darte cuenta cuáles son los valores que persisten y que dominan en tu empresa. Y te empiezas a fijar que la mayoría de la gente que trabaja contigo como que está contigo porque comulga con esos valores, a veces no descritos, a veces no hablados, y empiezas a ver que hay muchas cosas que te unen como una familia que se formó voluntariamente. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a preguntar, ¿cuál va a ser mi legado? Y no fue algo que se me ocurrió un jueves, sino que más bien es debido a la línea de estudios que yo sigo acerca de la empresa como medio para aportar algo a la sociedad y a la vida en general. Y empecé a ver de qué es lo que realmente me importa en la vida. Que esas preguntas donde te haces, si yo tuviera ya todo el dinero que quiero tener y no tengo ninguna responsabilidad ni nada de preocuparme, ¿a qué me dedicaría yo todos los días de mi vida, aunque no me paguen ni un quinto? Son las cosas que te empiezan a importar. Y allá descubrí que para mí era muy importante el dedicar gran por parte de las horas de mi vida a desaparecer al mayor número posible de víctimas
empecé a ver que era padre tener una empresa, pero lo más padre que me daba la empresa es tener la oportunidad de tener un grupo de gente a mi alrededor que estuviera de acuerdo con los valores de mi empresa y que a la vez me dieran la oportunidad de meterlos a este fascinante mundo del empowerment, del empoderamiento mediante el conocimiento, la capacitación y la experiencia. Entonces Cookies se ha vuelto para mí un lugar donde ofrecemos apapacho, galletas y cariño a nuestros clientes externos e internos, pero sobre todo el vehículo para empoderizar a las personas, empoderizar a la gente que trabaja conmigo, mediante varias prácticas, varios medios. Y esto es lo que me hace levantarme cada mañana emocionada, feliz y retada a ver de cómo vamos a hacer para que este equipo humano que me acompaña crezca más. Sí, y es un cambio de perspectiva. Me gustó mucho como dijiste, o sea, la empresa como un medio para aportar a la sociedad. O sea, dejar de ver a la empresa como algo que tiene que generar ingresos, que sí lo tiene que hacer porque es para que funcione. Sí, Pero la cosa que te haga, que te motive a trabajar, no tiene que ser ese ingreso, sino el hacer un cambio en el que crees. lo que pasa es que el dinero es una consecuencia inevitable de hacer las cosas con esta pasión, o sea, con esta convicción, porque no es física cuántica ni magia. Si tú tienes a un grupo de personas alineados en una misma visión, convencidos de lo que están haciendo, porque les gusta, porque creen en lo que están haciendo, es muy fácil que las cosas se hagan bien. Imagínate un empleado que está contento con su trabajo porque sabe que está añadiendo vida a su vida, que está creciendo, que está mejorando. Es un empleado que va a hacer las cosas bien, por convicción. Siempre digo que hay que fijarse más en la gente que hace las cosas que las cosas que hace la gente. Porque si la gente está bien, pues la gente va a trabajar bien. Y cuando todos trabajan bien y unidos, pues las galletas se hacen solas. Y una gente que está contenta, que está complacida, que tiene la autoestima alta, pues atiende a los clientes de una manera increíble. Entonces, para mí esto ha sido el motor. ¿Cómo Cookies va a poder cambiar la vida de los que trabajan en ella para hacerla mejor, más poderosa y convertir a cada una de estas personas en agentes de transición para sus entornos? Y esa es la pequeña revolución que hacemos, una galleta a la vez, desde nuestra pequeña y ambiciosa empresa. Y eso es lo que me encanta. Ahorita estamos entrando a una época tremendamente linda para nosotros, ¿no? La época de Halloween, la época del Día de Muertos aquí en México, la Navidad. Y es padre de repente cuando te dicen, tuvimos buena venta, pero no se compara para nada a cuando te llegan reportes y cartas de los colaboradores que te dicen, me encanta estar aquí porque estoy aprendiendo muchísimo. Me siento otra persona, me siento más seguro, mejor. Estas respuestas tienen que ver con mi anhelo de empoderizar, y cuando veo que se está cumpliendo, es lo máximo, es un sentimiento increíble. Sí, y escuchar, a mí siempre que hablo con alguien, sí, es que estoy haciendo un podcast con Maru, entonces, siempre hay alguien que trabajó hace algunos años en su niñez o en su adolescencia en Cookies y todos sus recuerdos son es que me motivó mucho, o sea, no hablan tanto de la experiencia en sí, de trabajar en hacer las galletas o venderlas, hablan más en lo que les dejó a ellos. Y es algo que ha formado mucho mi perspectiva, y también me llena muchísimo las personas que han trabajado en Cairo y siguen, o sea, después de que terminen de trabajar, siguen visitando, y
mandan mails diciendo que les gusta mucho ir y quieren seguir participando aunque ya no puedan trabajar por horarios o porque ya siguen en otros caminos de la vida, quieren seguir involucrados en hacer actividades o hacer cineforos y discusiones sobre películas o eventos en Cairo. Eso me llena mucho más que ver un día en el que vendimos mucho. En efecto. Sí. Y digo, puede ser yo estoy convencida que uno debe de ser una guía o un profeta, un cambiador de vidas desde su empresa, ¿no? Pero no estamos tomando mucho el tema de padrecito empresarial. Pero la verdad es que uno puede abocarse a la educación, a la ecología, a la lectura, al ahorro de energía, a jardines. O sea, hay miles de deseos, de planes, de sueños que uno adopta y que puede vivir a través o con la ayuda de su empresa. Y esto es lo magnífico de tener una empresa. Para mí, Ricardo, es como crear tu pequeño planeta, tu pequeño país, ¿no? Con sus reglas y sus maneras de pensar y su moral y todo su ética. Y es fantástico, ¿no? Porque como que se alinea a tu vida y te desestresa. El día a día se convierte en algo que vale la pena porque tienes un porqué definido. Y lo maravilloso del porqué, así lo explica Simon Sinek, es que tú vas a encontrar a gente que piense exactamente como tú. Y esos primeros compradores de tu pensamiento son los que te van a traer a más gente como ellos, exactamente como pasa con los clientes que hablamos hace unas semanas, ¿no? El cliente magnífico te trae a más como ellos cuando tú lo tratas bien. Lo mismo pasa con los empleados. Cuando los empleados están contentos en un ambiente, tendemos pues siempre a relacionarnos con gente que es parecida a nosotros. Entonces es fácil de que lleguen gentes como ellos y tu empresa se vuelve un lugar rico donde estar, un lugar para aprender, el lugar blandito donde caer, que el trabajo deja de ser trabajo, se vuelve un gusto, se vuelve un gozo y tu vida se vuelve más plena, más completa, más rica. Sí, a veces me pasa en esos momentos en los que estoy solo antes de dormir y empiezo a pensar en las razones por las cuales hago las cosas y empiezo a pensar en Cairo y a veces pienso, o sea, sería mucho más fácil como, ya cerrarlo, ya estuvo Cairo, fue una etapa en la vida, ya estuvo. Te pego. Pero luego pienso, o sea, es algo que va mucho más allá, o sea, siento que es algo que me llena personalmente en cosas que no se pueden cuantificar de otras cosas, de otras maneras, y creo que tuve mucha suerte en encontrar ese nicho casi por accidente, de algo que es trabajo, pero me apasiona mucho hacerlo, y me lleva a conocer personas que piensan de una manera parecida y se arma una comunidad, que es lo que, así como ustedes en Cookies van mucho por el apapacho, a nosotros vamos más por crear una comunidad y es algo que me llena, o sea, no Te siempre mueve, motiva. regreso a la parte de que me llena personalmente. La verdad es que sí. Entonces, no se trata de que no necesitemos dinero para las empresas. Obviamente que tu empresa está ya para vender y con esos ingresos generas bienestar para familias y infraestructura, progreso. Definitivamente sí, pero creo que lo que estamos hablando aquí, el autor del artículo que leíste tú y yo, es que el punto principal no es el ingreso por el ingreso, porque eso te deja absolutamente vacío. O sea, te deja como que, ok, ya tengo este dinero, Sí, lo que importa es el camino, o sea, el estar, no es intentar llegar a un punto, sino la actividad. O sea, sí es bueno tener metas y todo, pero a mí lo que encuentro que cuando en verdad lo pienso, lo que me satisface más es esa actividad constante, que sea una actividad que me guste, que sea algo constante, me gusta mucho más. y que esté dejando algo en las vidas de otros. O
¿sí? Claro. Porque esta es la parte importante, ¿no? No hay nada en este mundo que nadie haya logrado solo. Entonces, el poder tener una comunidad avanzando para un mismo fin, pero cosechando las alegrías que un negocio como este te da, la verdad es una suerte tremenda para los que tenemos una empresa. Y existe todavía tristemente mucha gente que habla de empresas, de costos, de rebajas, de cómo acortar los gastos, cómo tener más ganancia. No digo que eso sea malo, hay que verlo, pero no debe de ser el motor que nos guíe, porque si no es cuando comienzan esos vacíos existenciales del domingo por la tarde, de los que habla Víctor Frankl. Entonces, tú y yo, qué sortudos somos, ¿no? Y sería bueno que ya en el próximo programa que vamos a tener dentro de unas 3 semanas acerca de Pregúntale a Padrecito Empresarial, me gustaría Confiésate saber, con el Padrecito. sí, no, me gustaría saber si allá afuera hay otros casos como el nuestro, donde ya han encontrado el porqué que sus empresas les ha traído. Me encantaría oír esas historias. Sí. Y también que las personas piensen si tal vez no crees que tu empresa está cumpliendo con tu porqué. ¿Cómo hacer que cumpla con tu porqué? Tal vez no sea directamente tu empresa, sea la empresa en la que tú trabajas o algo, pero ¿cómo hacer que esa empresa llene esa necesidad de tener un porqué? Totalmente. Fíjate, una de las cosas que nosotros hemos notado es que a casi todos los que estamos en Cookies nos gusta viajar. Entonces, ¿cómo procurar espacios de viaje o hablar de otras culturas o probar otras cosas? Se vuelven hasta cosas divertidas, ¿no? Nos gusta comer a todos y cómo crear espacios donde nosotros podamos vivir estas cosas que nos dan tanta alegría. Se puede hacer en tu empresa, como tú dices, ya sea tuya o ya sea que tú trabajes, ¿no? No estar esperando a ver que otro lo haga por ti, sino crear esos espacios que den vida a esa vida laboral mientras vas caminándola. Y creo que para mí los podcasts también se están volviendo en algo que también le están dando más vida a mi vida. Disfruto mucho levantarme a horas que personas razonables no harían en Singapur para platicar contigo o en los otros podcasts que hago acá. Y es lo importante, encontrar cosas así. Así es, ser feliz en nuestras vidas. Y así es. Qué bueno. Me hizo ¿Perdón? muy feliz platicar contigo. Me encantó Así platicar contigo. Nos vamos a ver pronto. Claro. Que estés bien, Ricardo. Hasta luego, Maru. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.